Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta última mesa del Congreso en relación a la formación permanente en diferentes sectores de actividad. En primer lugar, agradecer por descontado a la dirección del Congreso y a la Secretaría por los magníficos resultados del Congreso, por contar conmigo también para su organización. Y antes de dar la palabra a la primera ponente, me gustaría que pudiéramos excusar la ausencia de uno de ellos, un ponente que nos iba a hablar sobre el sector ferroviario, don Sebastián Rodríguez San Blas, técnico de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y doctorando en Derecho del Trabajo en esta universidad. Nos ha excusado su presencia pues debido a cambios en la gerencia de la empresa FGV. No le ha sido desgraciadamente autorizada su participación en este evento. Pero bueno, lamentamos su falta. En cualquier caso, dicho eso, contamos también hoy con otros tres ponentes que nos van a hablar, como hemos comentado, de la formación permanente en diferentes sectores de actividad. Es para mí un placer presentarles, algunas de ellas también conocidas, amigas de profesión. Así que, en primer lugar, nos hablará sobre la formación permanente en el sector agrario la doctora Julia Dormido Abril, actualmente profesora doctora sustituta en la Universidad Pablo de Olavide. Tiene una formación muy solvente en materia de Derecho del Trabajo, doctora por la Universidad de Sevilla, estudios de posgrado. Sus líneas de investigación se centran en materias como el arbitraje, los mecanismos de solución de conflictos y también autorizaciones de residencia y trabajo, la prevención de riesgos laborales, entre otros, además de haber realizado estancias de investigación en prestigiosas instituciones académicas extranjeras. Así que, sin más dilación, le damos paso para que nos comente el sector agrario y la actividad formativa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Yo... Utiliza el teclado mejor vale, con las mejor. flechas para adelantar. Gracias. Bueno, retomo. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias al profesor por su presentación, por las palabras que ha dicho. Un pequeño matiz, porque mi corazoncito está dividido y soy profesora de la Universidad de Sevilla y también de la Universidad Pablo de Olavide. Hoy en concreto vengo en representación de la Universidad Pablo de Olavide porque bueno, pues la ponencia se realizó en el marco de un proyecto de investigación que dirigió el profesor González Ortega. Luego, por tanto, esa pequeña precisión. Por supuesto, tengo que dar el agradecimiento a la organización del Congreso, sobre todo al profesor Requena Montes por su paciencia, por haber contado con nosotros y traernos a esta ciudad donde hace más calor que en la mía. Tengo que decirlo, no sé por qué, pero es así, es el caso. Bueno, el tema que les traigo hoy se llama la actividad formativa en el sector agrario como política activa de empleo. Y en concreto he organizado la intervención en 5 puntos, aunque que les resulten de interés quizás los 4 primeros. En primer lugar, las peculiaridades del sector agrario. A continuación, el marco normativo de la formación, la clasificación de la formación y las medidas de fomento. Me gustaría terminar con unas valoraciones finales y bueno, todo ello, todo lo que diga siempre queda a mejor criterio del profesor Requena, que es aquí el experto y el que seguramente después incluso podrá matizar seguramente algunas de las cuestiones que diga. ¿Por qué he querido comenzar con las peculiaridades del sector agrario? Bueno, en primer lugar, porque yo misma cuando abordé este tema de la formación en el capítulo de una obra colectiva, como ya les he dicho, de ese proyecto, en el marco del proyecto de investigación, me tuve que aproximar al sector agrario y conocer qué pasaba con la actividad formativa, cómo se relacionaban esas dos cuestiones. Como ya se ha dicho en las mesas anteriores, en realidad vemos que en el sector o en dicho sector existe una tasa de desempleo muy alta, muy elevada, que además obedece al problema de la despoblación de las zonas rurales y, como sabemos, algo que no es nada nuevo, porque ya lo venimos experimentando en nuestra disciplina, en el derecho del trabajo, desde hace muchísimo tiempo. El lema de la España vaciada se relaciona con el éxodo de la población de esas zonas rurales a las ciudades.
¿Por qué? Porque parece que aquellos que pertenecen a los municipios donde predomina la agricultura, la ganadería, experimentan esa huida. Pues básicamente el éxodo se relaciona con las oportunidades de trabajo, con el empleo. De las estadísticas, y hoy yo tengo que confesar que traigo muchísimas, encontré que del total de la población nacional, tan solo el 3,7% está ocupada en el sector de la agricultura. Lo sigue el sector de la construcción con un 6,7%, pese a que nos pueda parecer extraño, aunque en la época en la que estamos no tanto, quizá antes de la crisis económica del 2008 ese porcentaje sería evidentemente muchísimo más elevado, pero a día de hoy nos encontramos en ese margen. Y luego le sigue la industria con un 13,7%. ¿Eso qué significa? Pues que en el sector servicio, es decir, en las grandes ciudades, la ocupación se centra en el 76,3%. Por tanto, hay un abandono claro de ese sector primario en beneficio pues, de otros como son los que tienen justamente delante, y es lo que justifica esa España vaciada, aparte de aquellas cuestiones que se han comentado anteriormente, como la falta de una digitalización para que efectivamente la población se pueda quedar. Luego también es verdad que el campo no es muy popular, y no es muy popular sobre todo en un colectivo en el que yo casi que me centro a lo largo de mi exposición, como son los jóvenes. Es verdad que la población joven entre los 19 y los 25 años tienen escaso o cero interés por la agricultura, y eso se debe a la carga peyorativa que la misma tiene. Y además sabemos que en el campo esa connotación está totalmente generalizada. ¿Por qué? Pues porque la actividad es muy dura. Es cierto que no es lo mismo que desarrollar o prestar unos servicios en cualquier otro sector, incluso como puede ser la hostelería. ¿Por qué? Pues porque la jornada comienza muy temprano, puede comenzar a las 4 de la mañana, a las 5, extenderse hasta largas horas de la tarde, bajo el sol, con unas condiciones y además con unos riesgos laborales más acrecentados que en otros ámbitos. Y todo ello además se conjuga con la retribución. Ya sabemos que la remuneración suele ser escasa, los salarios suelen ser bajos, luego por tanto el atractivo principal, que ya sabemos que aunque digamos que no, nos movemos por dinero, aquí no se ve. Y luego además pues la inseguridad derivada de las circunstancias meteorológicas. Ya sabemos que todos los cambios climatológicos, que la amenaza de lluvia, de helada, etcétera, pues desincentiva que los jóvenes se centren en este campo o que trabajen en este sector. Lo mismo puede ocurrir con las plagas u otras situaciones de fuerza mayor. Esto me lleva a pensar que en el campo se aprecia de manera muy clara un binomio que conjuga la edad con el género. Y es que del total de las explotaciones agrarias que tenemos en España, que sería dentro de ese cuadrito verde la primera de la franja, de un total de 914.871 explotaciones, los titulares o los que predominan serían los hombres, que en este caso 653.237 son titulares en términos o en género masculino, frente a los 261.634 que serían mujeres. Ahí tenemos una primera parte del binomio, pero la segunda parte, ¿dónde está? Pues que de esa cifra tan alta, la edad que experimentan sus titulares es mayor de 61 años. Está seguida por la siguiente franja, que serían los 233.602, que de nuevo, si se fijan, comprende entre 55 años y los 64. Y de nuevo, casi que duplica el número de titulares hombres a los titulares que son mujeres, esos 162.000 frente a los 70.000. La tercera franja sería la que ven subrayada también con esa flechita amarilla, 175.850, de los cuales la distancia entre los titulares hombres y los titulares mujeres también es inmensa, y la edad pues va entre los 45 y los 55 años. Si nos fijamos
Puede ser que tenga una explicación. Menores de 25 años, titulares de explotaciones agrarias, solo son 4.000. Luego tendríamos en esa franja de entre los 25 y los 34, 31.000 titulares, y mayores de 65, pues 37. Por tanto, se aprecia o podríamos afirmar que la edad de los titulares de las explotaciones agrarias supera los 61 años y eso se reproduce en todas las comunidades autónomas. La única en la que la tasa o el porcentaje de edad desciende un poco es en Cantabria, que se sitúa en torno a los 53 años, que tampoco es una cosa excesivamente exagerada. Además de ese binomio, otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es lo que nos conduce al tema de esta ponencia. De esos titulares, de esos 914.000, ¿cuántos cuentan con una formación? Y además, ¿cuántos cuentan con esa formación en términos masculinos y en términos, en este caso, femeninos? Las cifras yo las he puesto en este caso de manera conjunta porque es verdad que las estadísticas me las arrojaban así. Y veríamos que 186.124 tienen algún curso de formación en materia agraria, 18.000, no llega a 19.000, tienen una formación profesional sobre la materia y tan solo 18.000 de los titulares de las explotaciones agrarias cuentan con estudios universitarios. Luego, por tanto, ya se aprecia dónde hay que poner ese foco de atención. ¿Con qué nos quedamos? ¿O qué diríamos? Pues que esas explotaciones agrarias se caracterizan por constituir un sector masculinizado y a su misma vez envejecido. Hablamos que la mayor parte cuenta con más de 61 años. ¿Qué ocurre con los jóvenes? Los jóvenes en realidad los podemos clasificar en torno a dos grupos. Tendríamos un primer grupo que hablamos de jóvenes que tienen escaso o poco interés en el sector agrario y ello pues está o viene derivado de que pertenecen a municipios de gran población o que han formado parte de ese éxodo al que me refería anteriormente, esa huida del campo a la ciudad pues para encontrar un trabajo o un empleo. Y luego de otro lado tendríamos la juventud rural, los jóvenes que sí, que se sienten atraídos por el campo o que han decidido pues continuar su actividad laboral en ese sector. Y los motivos, ¿por qué hay jóvenes que sí que tienen esa inquietud? Principalmente porque han nacido o han crecido en dicho medio, en el medio rural, o bien han cursado alguna formación, hay muchos grados universitarios relacionados con la materia, o han aprendido ese oficio con esa transmisión de conocimientos que ya sabemos que predomina en el campo, que es pasar de generación en generación. Entonces, esos serían los motivos de que uno u otro grupo se decante por el campo o no. Como digo, ¿cómo se adquieren los conocimientos? ¿Cómo se forman aquellos que trabajan en el sector? Pues a través de esa transmisión interfamiliar, los conocimientos de padres a hijos y demás. Luego, además, vemos de manera muy acentuada que el perfil educativo de los jóvenes agricultores se caracteriza, en este caso, por la práctica. Los conocimientos que tienen son preeminentemente prácticos y no tanto teóricos. Los jefes de las explotaciones, aquellos que son mayores de 45, carecen de alguna formación técnica o específica. Los que toman el relevo en las explotaciones a veces no cuentan con la formación que se precisa, sobre todo para la implantación de la digitalización en el campo. Las explotaciones, como son mayoritariamente familiares, pues tampoco se sigue o se potencia esa idea de realizar una actividad formativa y todo ello pues nos conduce a ese envejecimiento del sector. Además, hay un problema relacionado con la formación en el campo y es la tipología contractual utilizada. ¿Cuáles son los contratos que antes de la reforma del año 2021 se venían utilizando? Pues contratos de obra y servicio y a su misma vez el contrato eventual. A día de hoy, ¿a qué se han reconvertido? Pues al contrato fijo discontinuo. Luego, por tanto, no es una preferencia el contrato de formación en alternancia o el contrato para la práctica profesional, porque si decimos que solo son 18.000 los que cuentan con una titulación universitaria relacionada con el sector, pues evidentemente no va a ser un contrato que sea
que sea empleado formalizado. Además, otro problema, u otro perfil, mejor dicho, más que problema, que encontramos en el sector, sería la mano de obra extranjera, para la cual pues no se requiere una titulación ni un curso formativo específico. Ya sabemos que los contratos que se formalizan con los extranjeros se llevan a cabo a través de una primera autorización, que sería de residencia y trabajo, la gestión de las contrataciones colectivas, que como saben pues se regulan en la Ley Orgánica de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, la LOESI, y su reglamento que lo desarrolla. Además de esa gestión de la contratación en origen, tendríamos una nueva autorización de residencia que a mí me parece muy interesante y que se puede conectar con la materia, que sería el arraigo, y en este caso el arraigo concedido por formación. Se trata de una autorización de residencia que se le da al extranjero, mejor dicho, se le concede al extranjero si lleva más de 2 años de permanencia en España y tiene un compromiso de realizar una formación. Y conecta con algo que diré más adelante, la formación puede ser muy cortita. No estamos hablando de que se tenga que matricular en una formación profesional, un título universitario, sino que nos serviría con un curso de 20 horas. Y además, a través de esa fórmula, regularizaríamos la situación de los trabajadores en situación irregular. Luego, por tanto, vemos que, salvo en este caso de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, el arraigo por formación, cuando se utiliza la otra autorización, pues tampoco se incide en la actividad formativa. Bueno, una vez que ya estamos en el contexto, que es un poco particular, tendríamos que pasar justamente a dónde encontramos la formación, dónde se regula y cómo se interrelaciona con el sector agrario. Y aquí ya automáticamente me hago auto-spoiler y les digo que no hay ninguna especialidad. ¿Por qué? Pues porque el sistema educativo / el sistema formativo es exactamente igual en dicho sector. No sé después qué nos contará mi compañera, pero no difiere mucho del sector servicio. Por tanto, hay poquísimas especialidades, por no decir que no hay ninguna. Por tanto, el recorrido normativo para ver cómo es la actividad, pues partiríamos de los convenios de la OIT, que sí que es verdad que tendríamos que señalar 2 convenios, el 117 y el 140, sobre todo el 117, que es el que sí que ha hecho un especial énfasis en que en el sector agrario se potencie esa formación o el cursar algún tipo de estudio. Y luego tendríamos el convenio 140, que en realidad se refiere a la licencia pagada de estudios, es decir, el permiso que puede conceder la empresa para que el trabajador concurra a un examen o realice una determinada actividad formativa, lo cual o se desarrolla vía convenio colectivo o también veríamos que nos quedaríamos con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. En cuanto al convenio 184, simplemente se refiere a la seguridad y la salud en la agricultura, luego por tanto se conectaría con la prevención de riesgos laborales y en ese caso o en este momento yo no, por cuestiones de tiempo, no lo voy a abordar. Lo relativo al ordenamiento interno, de nuevo, ¿cuál es el recorrido? Partiríamos de la Ley Orgánica de Educación del año 2006, luego tendríamos en este caso la LOSU para aquellos grados universitarios relacionados con la materia agraria y en lo que no contravenga pues tendríamos la Ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, de nuevo una norma genérica. Luego, para los concretos títulos, pues contaríamos con los 2 reales decretos, de sobra conocido por todos los asistentes, el del año 2009 y luego tendríamos también el del año 1997. Luego, por tanto, los paso más rápidamente. ¿Cuál es la tipología formativa que encontramos en el sector agrario? Pues en realidad aquí sí que es cierto que es muy variada, porque puede partir tanto desde la formación reglada, que la dividiríamos entre la universitaria y a su misma vez la formación profesional, y luego tendríamos pues la formación para la mejora de la empleabilidad, que aquí sí que encontramos una subclasificación. Tendríamos la primera, que sería esa relacionada con los convenios de la OIT que les citaba anteriormente,
la formación programada por las empresas para sus trabajadores. Y sobre esta cuestión sí que tengo que decir que en el marco del proyecto de investigación, cuando realicé esa cata por los diferentes convenios colectivos, encontré muy pocos en el ámbito agrario que concediesen un permiso a sus trabajadores para realizar una formación o que verdaderamente los sujetos legitimados para negociarlo estuviesen interesados en que se hiciese algún curso. Para mí el convenio más interesante fue el primero, que aparece en el último de los cuadritos, el de Biomip, que ahí sí que, aparte de los permisos y además retribuidos correspondientes, se incentivaba. Le sigue el convenio colectivo, en este caso del sector provincial, marismas de Lebrija, manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería, que los dos más o menos tienen en su clausulado la misma redacción, pero salvo esos, como les digo, no tienen mucho interés los sujetos negociadores. Luego, además de esa formación programada por las empresas, contaríamos con la oferta formativa de las administraciones competentes para los trabajadores ocupados y tendríamos en último lugar esa oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados. En mi comunidad autónoma, en Andalucía, actualmente del segundo bloque de la oferta formativa para los trabajadores ocupados, son muy pocas las provincias que ofertan algún curso. Lo tendríamos entre Almería, Granada y Málaga y algún otro municipio de pequeñas dimensiones, pero ya está. No es que tengamos una oferta o un abanico sumamente amplio que se vaya renovando, sino que a lo mejor desde hace más de 2 años no vuelven a sacar otro curso. Lo que sí que me parece mucho más interesante sería el último cuadro, el de la oferta formativa para los trabajadores desempleados, que además le pongo el asterisco porque continuamos enlazándolo con lo que serían los certificados de profesionalidad de la familia agraria. A nivel estatal encontramos hasta 49 certificados de profesionalidad y es bastante interesante porque además se subdividen tanto en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es algo que seguramente ya les esté recordando al artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, al contrato de formación en alternancia. ¿Para qué servirían esos certificados de profesionalidad? Pues para certificar una cualificación profesional enmarcada dentro de ese catálogo nacional de cualificaciones profesionales y que además se consigue a través de 2 vías. La primera, a través de la superación de un examen o por medio de la evaluación positiva de las materias o de las competencias que se hayan realizado a través de un curso de formación profesional para el empleo, o la segunda modalidad, a través de la acreditación y evaluación de las competencias profesionales adquiridas. A mí esta parte me parece muy interesante porque si decía al inicio que en realidad en el sector agrario los conocimientos se adquieren o se transmiten en el ámbito de la familia, pues sería un buen modo de profesionalizar o de otorgar esa formación a los trabajadores del campo. Además de esa potenciación de lo que yo ya estoy sugiriendo, que sería el contrato de la formación en alternancia, ¿qué otras medidas o qué otras posibilidades encontramos? ¿Cómo se ha fomentado la formación en el sector agrario? Pues en realidad tendríamos hasta 6 programas diferentes, 3 de ellos estarían a nivel estatal. El primero, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos también el Plan de Garantía Juvenil Plus, el programa Campus Rural y luego a nivel autonómico, en mi comunidad autónoma, el Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola y luego una cuestión que no sé si conocen, pero que a mí me encanta, que son las microcredenciales y que también medio he sugerido anteriormente cuando he hablado de un curso de 20 horas, 30 horas o lo que sea, pero de corta duración. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del 2021 a 2026, ¿qué programas encontramos o cuáles son los interesantes? Empleo de la mujer, el plan PROFEA, que sería Plan de Fomento del Empleo Agrario, y viendo cada uno de ellos en qué consisten,
en el primer caso, apoyar a las mujeres en el ámbito rural, sobre todo teniendo en cuenta las tasas de paro, la precariedad tan alta o tan elevada y poniendo el foco de atención en aquellos grupos que además están especialmente desfavorecidos, pues como pueden ser las víctimas de violencia de género, víctimas de trata y explotación sexual o aquellos que tengan una especial vulnerabilidad. En el caso del plan Profea, de lo que se trata es de potenciar esos conocimientos digitales, tratar de romper con esa brecha digital, incorporar la alfabetización, pero sobre todo desde el punto de vista de género. Además, tendríamos un segundo plan de acción que se ha desarrollado entre los años 21 y 22 y de nuevo, básicamente se centra en la digitalización, se llama de hecho así, estrategias de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural. Y como reseña, ¿qué tendría que comentar? Pues que la Universidad de Córdoba, junto con el Ministerio de Agricultura y además otra universidad más, que tendríamos la Politécnica de Madrid, pues lo que ha llevado a cabo es un curso de formación que no está pensado para universitarios, sino para profesionales del sector o todos aquellos que se dediquen al mismo. Y serían, pues, de nuevo, cursos de formación digital, agroalimentaria y rural con competencias muy concretas o muy específicas. Luego tenemos el Plan de Garantía Juvenil, que en este caso ya sabemos que se aprobó en el año 2021 por el gobierno y que pone pues el foco de atención en los jóvenes entre 15 y 29 años. Y dentro de ese plan, pues reseñar algunas de las líneas, la regeneración de los espacios rurales y urbanos en declive, que tiene dos medidas interesantes o dos ejes. Luego tendríamos el programa de empleo-formación, que a mí ese sí que me parece que es interesante reseñarlo porque consiste en una pequeña estancia breve en una explotación agrícola para que los jóvenes pues se formen o adquieran una serie de conocimientos prácticos. Básicamente se trata de una actividad formativa de 7 horas al día y además, como ven, entre 5 y 14 días, perdón, para que aprendan pues lo que necesiten. Luego tendríamos la sucesión generacional en el ámbito rural, que es uno de los problemas que ponía de manifiesto al inicio, y algo relacionado con lo que han dicho algunos de los ponentes en la mesa de hoy y en la anterior, pues esas oportunidades es lo que sería la transición económica, transición ecológica, economía azul, etcétera. Me llama mucho la atención la Erasmus Rural o lo que sería el programa Campus Rural, porque consiste lo mismo que hacen nuestros estudiantes cuando se nos van a Viena, a Berlín o donde quieran. Bueno, pues en este caso se trataría de hacer una estancia en una explotación, en este caso agraria, en España, y además la duración pues sería entre el 1 de junio y el 31 de octubre, mínima de 3 meses y máxima de 5. Cuenta con una beca de 1.000 euros al mes, con lo cual ya vemos ese incentivo. Evidentemente, todos los que estamos aquí estaremos pensando que quizá una beca de 1.000 euros pues no sea excesivamente atractiva, pero bueno, sí que es verdad que puede ser un incentivo. Y luego, bueno, simplemente paso el plan estratégico para mejorar la competitividad en Andalucía, que finalizó en el año 2022 y que de nuevo, pues versa o que se centra en incentivar que la mujer sea titular de esas explotaciones agrícolas. Me quedo con las microcredenciales porque en este caso ya se contemplan en la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 16 de junio del año 2022 y la verdad que sería bastante interesante para profesionalizar, como he dicho antes, el sector agrario, que es un ámbito en el que se necesita de una mayor inversión y de un mayor incentivo de las digitalizaciones. Por tanto, a través de esos pequeños cursos que además ya estamos viendo como muchas universidades, en el caso de la Pablo de Olavide ya contamos con estas actividades formativas, pues se podría, en este caso, mejorar en los conocimientos. Y también insisto mucho en el contrato de formación en alternancia, porque creo que puede ser una posibilidad
o una buena oportunidad para los jóvenes, para que tengan ese contrato que necesitan, pero también que cursen los estudios de manera que adquieran las competencias necesarias, sobre todo, como digo, en digitalización. Y como ya mi moderador me da poco tiempo, ¿qué tendría que señalar o qué destaco? Bueno, como ya he dicho, que se necesita de la formación de los jóvenes y de la mayor profesionalización para hacer el sector agrario más competitivo, que es lo que vemos que es una necesidad constante que se traslada. Se tienen que dar mayores oportunidades de empleo y además potenciar unas condiciones de trabajo para que crezca el campo, pero si no se invierte o no se hace a través de incentivos o bonificaciones, pues difícilmente se podrá potenciar dicha cuestión. Y luego, creo que las microcredenciales pueden ser un elemento clave, así como el contrato de formación en alternancia. Y es cierto que ya de por sí el contrato de formación en alternancia cuenta con su bonificación. Luego, por tanto, debería de estar más extendido en el sector agrario, que como he dicho antes, salvo lo que es el contrato fijo discontinuo, pues no vemos otra forma. Y nada, me falta decir o señalar que en el caso de nuestros interlocutores sociales no hay una excesiva implicación. Como he señalado, los convenios colectivos no abordan en exceso la materia, no se ocupan de la formación y no tenemos un convenio colectivo del sector agrario, sino que tendríamos convenios colectivos del sector como mucho a nivel provincial. El resto o lo que predomina son convenios colectivos de empresa. Luego, por tanto, ya vemos que falta todavía mucho que hacer por parte de tanto las organizaciones sindicales, y espero no meterme en ningún lío, con nadie del público, y luego también, por supuesto, por las empresas que tienen que reconocer esos permisos. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tratar los problemas relacionados con un sector a veces, o muchas veces diría yo, olvidado como es el agrario. Así que nada, gracias por ilustrarlo. Y sin mayor dilación, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Si me permiten un instante para que prepare la... Exacto. Preparamos por aquí la presentación. Es aquí ya, ¿no? Vale. Sí, voy ahora. Esto no sé por qué. Nada, muchas gracias a la ponente. Pasamos a continuación a la siguiente ponente, la doctora María Gorrochategui, doña María Gorrochategui Polo, que nos va a hablar sobre la formación permanente en el sector del mar. Ella es investigadora en formación predoctoral en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco. Cuenta también con una formación excelente, con estudios de Derecho Hispano-Francés por la Complutense de Madrid y la Sorbona de París, estudios de máster en la Complutense y también en la Carlos III. Está realizando la tesis doctoral sobre los derechos colectivos y la gente del mar. Y precisamente sus líneas de investigación se centran en materias como la negociación colectiva, el derecho de huelga, la diligencia debida y el sector, obviamente, marítimo. Además, cuenta con estancias de investigación internacionales en instituciones de prestigio, así que sin más dilación, adelante, cuando quieras, nos cuentas sobre el sector del mar. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la amable presentación.
También me gustaría comenzar agradeciendo al profesor Requena por su invitación y sobre todo por la maravillosa organización de este congreso. Felicitación que hago extensible a todas las personas que han ayudado y participado del equipo de esta universidad y que, como comentábamos en la pausa, pues bueno, habéis sentado un buen precedente para que queramos volver dentro de muy poco. Sin más dilación, perdón. Bueno, he de decir que Julia me ha facilitado mucho la labor porque efectivamente yo me voy a centrar en el sector marítimo y concretamente en la gente de mar. Pero muchas de las características con las que ella describía el sector agrario son compartidas por el sector marítimo y aunque es cierto que el hilo conductor de mi ponencia no se va a centrar como el suyo en las características del sector, sino en los retos que plantea la digitalización en la formación y en la cualificación de la gente de mar, pues bueno, me has allanado el terreno, así que te agradezco. Para desarrollar este tema que propongo, me gustaría comenzar analizando el impacto de las nuevas tecnologías en el sector del transporte marítimo en primer lugar y después ya pasar al marco jurídico que regula esta materia para posteriormente dilucidar si ese marco jurídico y esos retos que se generan con las nuevas tecnologías pues bueno, hacen que nos preguntamos si están adaptadas o no las normas de las que disponemos. Y ya por último, y a modo de conclusión, me referiré a cuáles son los retos actuales y futuros de la formación de la gente de mar. Bueno, aunque mediáticamente la digitalización en el sector marítimo atrae mucha menos atención, como es evidente, el trabajo en el mar no es ajeno a la evolución tecnológica, la digitalización y otros desarrollos tecnológicos, pues como la automatización, la robotización o la implementación de la inteligencia artificial, también han impactado en el trabajo a bordo de buques. Una de las cuestiones que, a mi juicio, resulta más disruptiva es la que ha traído de la aplicación de esos avances tecnológicos que describía al sector del transporte marítimo. Y es justamente la aparición de los medios de transporte marítimo autónomos o los buques MAS, por sus siglas en inglés. Como decía, poco o nada se sabe de estos buques autónomos, pero lo cierto es que ya surcan nuestros mares y océanos. Y aunque, bueno, simplemente como introducción para manifestar que es una realidad, pues he querido reflejar 5 buques. El primero es el primero de todos, el primer prototipo, que es el buque Yara Birkeland que se hizo como prototipo en el año 2018 por un importante grupo naviero que es el grupo Kongsberg. Después esto también se ha aplicado al transporte de pasajeros con ese ferry que aparece ahí en amarillo, en segundo lugar, desarrollado por el grupo Rolls-Royce y por Finn Ferries, que efectivamente lo que hace es unir el transporte de pasajeros entre dos puertos situados a unos 45 kilómetros de distancia entre los archipiélagos que se sitúan al suroeste de Finlandia. Luego ya nos vamos a Asia y encontramos ese buque portacontenedores, el Seafay, que además es eléctrico y puede operar completamente sin tripulación. En cuarto lugar, me ha llamado la atención el buque también portacontenedores que mayor distancia ha recorrido de forma autónoma, ya en el año 2022, una distancia casi de 800 kilómetros que separan Tokio y la isla de Isle, que está justo enfrente, y además es particularmente relevante porque es una ruta especialmente congestionada y fue capaz de recorrer dicha distancia. Y por último, 2023, ya en el año en el que nos encontramos, me ha llamado la atención el proyecto de buque metanero, que como veremos es un buque también específico por sus particulares condiciones y ya se ha anunciado por el grupo Samsung Heavy Industries de Corea del Sur y también el grupo Kongsberg, que era el que nos ofrecía ese primer prototipo en 2018, el desarrollo de un buque de estas características. Pues bien, si pensamos en esto, como cuando se habla en general de los avances tecnológicos, lo que normalmente nos suele venir a la cabeza son muchos beneficios aparejados al empleo de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en materia de transporte marítimo, la mayor ventaja que se suele señalar es que no se necesita espacio en los buques para la dotación, para la tripulación y que por lo tanto la carga puede ser superior. Pero también nos plantean numerosos retos en materia de ciberseguridad y ya en el mundo jurídico, pues bastantes escollos jurídicos en relación con el marco normativo existente en la actualidad. Y en lo que aquí nos ocupa,
nos plantea importantes interrogantes en materia de empleo y en materia de seguridad relacionada con la falta de tripulación a bordo. Pero bueno, hecha esta introducción, ¿qué son los buques autónomos? Esta es una cuestión que ocupa y preocupa al Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, desde el año 2017, comité que viene trabajando en el modo en el que abordar los buques autónomos en los instrumentos, en todas aquellas convenios internacionales que ya existían en la OMI, para garantizar efectivamente que los mismos podían funcionar en condiciones de seguridad, de protección y con la debida consideración del medio ambiente marítimo, que son un poco los ejes de la OMI. A tal fin, quiso tener una actitud un tanto anticipadora, y lo cierto es que la realidad, como siempre suele pasar en el derecho, les ha superado y no han llegado muy a tiempo, en mi opinión. Desde el año 2017 preparan un estudio exploratorio sobre la regulación de los buques autónomos. Y lo que se hace en ese estudio es identificar posibles afectaciones y posibles lagunas que puede presentar el marco jurídico actual en relación con dichos buques. Como punto de partida, ¿qué van a hacer? Pues dar una definición a estos efectos de buque autónomo. Y digo a estos efectos porque existen muchas definiciones de buque autónomo, pero la que aquí traigo es la que tiene la que considera el Comité de Seguridad Marítima, y es todos aquellos que en diversos grados pueden funcionar sin la independencia, navegar sin la dependencia de la interacción humana. Y define cuáles son esos grados. Y distingue 4. El primer grado es aquellos buques con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones en los que la gente de mar sigue estando todavía a bordo, si bien existen algunas operaciones en las que pueden ya estar automatizadas, ¿no? Estos serían muchos de los buques que ya se encuentran circulando hoy, desde el año 2020. El segundo grado son aquellos que se operan y controlan a distancia, es decir, desde otro emplazamiento que normalmente se suele situar en tierra y que cuenta con procesos automatizados, por lo que ya van a disponer de una tripulación a bordo mucho más reducida. En el tercer grado son ya los buques completamente controlados y operados desde otro emplazamiento, es decir, no tienen gente de mar a bordo. Y el cuarto grado son los buques completamente autónomos, capaces de tomar decisiones, de ejecutarlas por sí misma de manera independiente y que no requieren de intervención humana alguna, pero ni a bordo ni desde otro emplazamiento. La pregunta sobre la que circunda el estudio, como decía, es qué elementos y qué factores se van a ver afectados por ese proceso de automatización de buques. Y aquí hago una pequeña precisión. No estamos hablando de unos buques tradicionales o convencionales a los que les vayamos a quitar la tripulación, sino que de lo que estamos hablando es de un nuevo tipo de buque, con menos tripulantes en un principio, pero que van a estar altamente cualificados para poder controlar un mayor número de operaciones, en principio a bordo, y después operaciones que van a pasar a llevarse en tierra, con lo cual el cambio de paradigma es bastante importante. Entonces, el Comité de Seguridad Marítima, a la hora de elaborar este estudio, identifica una serie de cuestiones y de instrumentos normativos de prioridad alta. Esto es, aquellas materias que van a resultar fundamentales si queremos realmente incorporar la navegación de los buques autónomos en el marco jurídico o marco normativo actual. Y entre tales cuestiones, ¿cuáles destaca? Por un lado, el elemento humano, que ocupa un lugar privilegiado, puesto que identifica que es el colectivo que se va a encontrar más afectado por la automatización de los buques. Y entre las cuestiones prioritarias, alude a la redefinición de algunas funciones y responsabilidades de la gente de mar, siendo uno de los instrumentos que más urge enmendar el convenio STCW, que es el convenio en materia de formación. Aquí ya nos ubicamos en la materia. Por lo tanto, tal como indica el profesor Patrick Chomet, hablamos de disrupción tecnológica, pero realmente lo que se está produciendo es una disrupción humana, una disrupción que que implica una transformación de la ocupación humana de los océanos, ¿no? La paulatina automatización que se va a ir produciendo va a suponer en un momento la reducción de las dotaciones, posteriormente que muchas de esas funciones que hoy se realizan a bordo pasen a realizarse en tierra a partir de lo que ya se está denominando los fleet centers. Y por lo tanto, eso va a suponer la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Aquí me refiero a lo que decía el profesor Uriol Oms ayer, que es ahora que necesitamos marinos informáticos, porque las funciones que se realizaban a bordo ahora se van a realizar desde un centro que, si tenéis curiosidad y buscáis en Google buques autónomos, lo primero que aparece es una sala llena de pantallas. Con lo cual, es una verdadera transformación de
no solo tecnológica, sino también suscribiendo las palabras del profesor Chomet de la ocupación de los océanos. Ya centrándome en el marco jurídico de la formación de la gente de mar, tengo que comenzar también con el punto de partida básico, que es la incidencia de la seguridad marítima en las normas sobre formación. Y es que son cuestiones que están íntimamente relacionadas. Como pasa en otros ámbitos del derecho, el derecho marítimo también ha reaccionado, ha evolucionado más bien de forma reactiva ante las catástrofes marítimas. Y simplemente a título ilustrativo he incluido 3 fotos de desastres que quizá nos puedan sonar, sobre todo el del Prestige, que es en el año 2002 ante las costas gallegas, pero también el del Erika, que tuvo lugar enfrente de las costas de la Bretaña francesa y que, bueno, que por ejemplo da lugar a todos los, es el nombre que llevan todos los paquetes en materia marítima en la Unión Europea, ¿no? O el Siempre, que es anterior ante las costas del Reino Unido. Muchos de los accidentes se dice que traen causa de errores humanos. Errores no es una palabra que encante a la doctrina, muchos prefieren decir factor humano, y esto se deriva por un lado de las condiciones laborales pésimas que existen en el sector y por otro lado de la preparación deficiente de la gente de mar. Todos estos desastres lo que van a hacer es reavivar el debate sobre las deficiencias técnicas que puede tener un buque que circule de cualquier nacionalidad, que circule cerca de nuestras costas y de nuestras aguas, y que ponía de manifiesto cada vez más la necesidad de que existiera una formación para todos igual, porque ese buque de una nacionalidad X también circulaba cerca de mis costas y por lo tanto las normas de formación que ellos tengan me van a afectar también a mí. Como decía, en el marco de este vasto conjunto de normas relacionadas con la seguridad marítima, el elemento humano se va integrando progresivamente y esa aproximación que los franceses dicen de sécuritaire hasta convertirse, se ha convertido hoy en día en un factor primordial de la formación y cualificación de las tripulaciones. ¿Qué tenemos en el marco normativo? Pues partimos de que las profesiones marítimas se encuentran fuertemente reglamentadas, como sucede también, por ejemplo, en el sector aéreo. En el sector aéreo tenemos la OACI, en el marítimo tenemos a la que ya hemos citado, la OMI. En este caso, las normas básicas, el primer texto básico en materia formativa es el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, que se conoce como convenio STCW, se adopta en el 78, en vigor desde el 84, y es un convenio internacional que está en continua actualización, si bien hay 2 grandes grupos de enmiendas, las del año 95 y las conocidas como enmiendas de Manila en el año 2010. Este marco normativo influye mucho en la regulación de la Unión Europea. Y en efecto, existe un importante conjunto normativo en el ámbito de la Unión destinado a la regulación de los aspectos relativos a la formación y cualificación de la gente de mar, que se encuentra muy relacionado, por no decir que es como una especie de trasplante del convenio STCW al derecho europeo, lo que se ha producido, porque el legislador europeo, si existe un texto internacional, decide abordar también la cuestión. Pues por un lado, por las razones de seguridad marítima que ya hemos aludido, porque también preocupan al legislador europeo y muchos de estos accidentes habían tenido además lugar cerca de las costas de la Unión. Entonces priorizó una regulación exhaustiva de dichos aspectos para preservar la seguridad marítima y, por otro lado, por razones estratégicas y de competitividad, ¿no? En primer lugar, porque veía que la supresión de los obstáculos relativos a la libre circulación en este colectivo de trabajadores, con una parte que ahora mencionaré, que es el reconocimiento y la homologación de títulos entre Estados miembros y un procedimiento armonizado para Estados terceros, pues era beneficioso, y por otro lado, porque la mayor capacitación de la gente de mar de origen europeo también iba a permitir mantener y afianzar la competitividad de las navieras europeas y además, bueno, es un importante nicho de empleo, ¿no? En este contexto tenemos la Directiva 2022/993 sobre nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas. En realidad, la primera directiva en la materia se produce en el año 94, que es la que incorporaría por primera vez el convenio STCW. Esta es la codificación de todas las reformas que ha ido habiendo. ¿Y qué se dispone en esta normativa? Como decía, me refiero a ella porque es una copia del convenio STCW. En primer lugar, va a distinguir 2 grupos de normas. Por un lado,
las de requisitos mínimos de los aspirantes que quieren obtener un título y por otro lado, como decía, aunque no me voy a referir a las mismas, un sistema de reconocimiento de títulos, de certificados expedidos y de reconocimiento armonizado para títulos provenientes de países terceros. Centrándonos en los requisitos mínimos que deben cumplir, o sea, en cómo se obtienen los títulos, básicamente, lo que va a distinguir es categorías de marino, a saber, pues los capitanes, primeros oficiales de puente, jefes de máquinas, primeros oficiales de máquinas, distingue una serie de categorías y de ahí habría como 3 bloques. Un bloque serían los requisitos mínimos que corresponden a la edad, a los periodos de embarco que hay que superar, pues a la satisfacción de ciertas formaciones específicas, etcétera, etcétera, y que da lugar a un título de competencia, al título para desarrollar esa profesión. En segundo lugar, requisitos especiales de formación para buques especiales. Determinados tipos de buques, como pueden ser los petroleros, los quimiqueros, los buques tanque, los metaneros, etcétera, pues van a tener unas condiciones específicas, o sea, unos requisitos formativos específicos. Y por último, hay unos requisitos mínimos de familiarización en materia de seguridad, de protección, de atención médica, que si no están incluidos entre los requisitos mínimos para obtener el título, pues que también deberán ser superados y que darán lugar a un certificado específico. Este sería, grosso modo, el esquema que sigue la formación. En el ámbito nacional tenemos un Real Decreto, el 269/22, por el que se regulan los títulos profesionales y competencia de la Marina Mercante. No voy a entrar en el contenido del mismo porque básicamente traslada, al ser una directiva, traslada a nuestro ordenamiento algunas disposiciones y simplemente me parecía más interesante saber que la finalidad de esta norma, pues por lo que se ha aprobado una norma en 2022 es porque había ciertos problemas, ciertas deficiencias detectadas por la Agencia Europea de Seguridad Marítima y se ha cambiado el marco normativo, pero como veis se transpone la directiva de 2019, con lo cual pues pronto tendrá que haber una pequeña actualización para adaptarla a la de 2022. Por lo tanto, de lo expuesto hasta ahora, se encuentra nuestra normativa sobre formación de gente de mar adaptada a los retos de la digitalización. Pues si habéis tenido la paciencia de escucharme hasta ahora, lo cierto es que no me he referido absolutamente nada en la descripción de la directiva y por lo tanto del convenio que tenga que ver con competencias digitales. ¿Por qué? Porque no existe. Spoiler también a mí misma, no existe absolutamente nada, ¿no? Ni las normas elaboradas, por lo tanto, a nivel internacional, ni las normas elaboradas a nivel europeo, que decía, dependen de las anteriores, comulgan con los retos de la cualificación necesarios a los que se enfrentan las profesiones de este sector industrial de cara a la automatización y a la digitalización de los buques. O sea, es que no hay ni rastro de la palabra competencias digitales entre los requisitos mínimos que se establecen a día de hoy para las distintas categorías de marino que se contemplan en estas normas. Podemos afirmar, y creo que no me equivoco, que existe una brecha muy importante entre los estándares mínimos que se exigen en la normativa y las competencias digitales avanzadas que van a ser necesarias para, no en el futuro, sino ya son necesarias para garantizar la empleabilidad de la gente de mar. Y esta es una preocupación que evidentemente en ese estudio exploratorio que mencionaba en la primera parte de la exposición se ha tenido muy en cuenta por la OMI y lo que nos decía es qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que puedan navegar los buques más? Pues en primer lugar se ha puesto de manifiesto la necesidad de aclarar el significado de muchas de esas, lo diré, eso es, bueno, está ahí. Categorías, perdón, no me salía la palabra, capitán, tripulación, persona responsable, porque ahora existe una importante laguna entre lo que se regula en esos instrumentos y las definiciones actuales y las responsabilidades y las categorías que van a existir cuando empiecen a circular los buques autónomos. En segundo lugar, hay una laguna también muy común y que particularmente afectaría al convenio en materia de formación, el STCW, sobre la posibilidad de que un operador remoto fuera designado también gente de mar. Hasta ahora la gente de mar es la que estaba a bordo de buques y ahora alguien que no esté a bordo de un buque también es gente de mar. Esto plantea una redefinición ya no solo desde el punto de vista formativo, sino de buena parte de los convenios.
Y en su caso, ¿qué cualificaciones tiene que disponer esa persona, ese operador remoto, para poder ser considerado agente de mar y para poder asumir esas funciones? Y por último, la necesidad de abordar cuestiones formativas, dado que a día de hoy no hay gente que esté capacitada y cualificada para prestar servicio a bordo de buques, ya no de ese grado 4 de automatización, que no precisa de gente de mar, sino del grado 1, que es procesos automatizados con los que todavía la gente no dispone de las competencias digitales necesarias para poder abordar esos procesos. Todas estas implicaciones, que esta es la segunda etapa en la que actualmente se encontrarían los trabajos de la OMI, han puesto de manifiesto que es que no cabe una reforma de todos los instrumentos, sino que básicamente lo que es necesario, lo que es preferible para evitar que pueda haber elementos discordantes entre distintas normas, es abordarlo mediante la elaboración de un nuevo código sobre buques más, sobre buques autónomos. Y actualmente la OMI está trabajando en ello. No va a ser obligatorio en un principio, va a estar basado en objetivos y va a estar limitado a buques de carga, no va a afectar a los buques de pasajes. Se va a ir estudiando si podría después derivarse esta reglamentación a los buques de pasaje. Tendremos que esperar en este caso a el 2024, a la próxima reunión del Comité de Seguridad Marítima, que se celebra en abril de 2024, para saber, bueno, pues cómo van los trabajos y los avances al respecto de este nuevo código y que nos dé un poco de luz sobre qué va a pasar con la formación al respecto. Y ya para concluir, decía que quería referirme a los retos actuales y futuros de la formación de la gente de mar. Y es que, bueno, en primer lugar, creo que los avances tecnológicos, y lo he manifestado así, se suelen concebir como una ventaja en materia de seguridad marítima, pues van a permitir reducir algo que preocupa mucho en materia marítima, que es el error o el factor humano, y ello podría ayudar pues a poner fin a muchos de los problemas que están relacionados con ello y que ahora harían depender al buque en mayor medida de la tecnología y no tanto de la interacción humana. Pero es evidente que la seguridad marítima está ligada a esa formación y cualificación de la gente de mar. Por ello, es crucial que se asegure un nivel mínimo formativo en competencias digitales, tanto a los trabajadores que se sitúen a bordo de buques como los que posteriormente, hemos dicho, se van a situar en emplazamientos terrestres, para poder asegurar que al menos los buques autónomos van a ser igual de seguros que los buques tripulados. Como he tratado también de poner de manifiesto, los avances tecnológicos suponen todo un reto en materia formativa, puesto que la regulación actual no se encuentra adaptada a las necesidades formativas que la realidad no futura, sino la realidad actual requiere ante el proceso de digitalización de la industria marítima y la aparición de los buques autónomos. Y por último, me gustaría subrayar la importancia de la recualificación profesional que se ha tratado en la mesa anterior y que aquí creo que es más que evidente. Como elemento absolutamente esencial para asegurar la sostenibilidad del sector, y si se quiere adoptar un enfoque centrado en el elemento humano, que es algo que se destaca por parte de la Unión Europea, pero que me encantaría poder dar más luz sobre la cuestión, pero que simplemente se identifica, pero que no se dice nada al respecto, ¿no? En este sentido, la ITF, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, insiste mucho sobre la cuestión, sobre una transición justa que pasa por un enfoque centrado en el elemento humano. La ITF sí entra en detalle de aspectos que se deberían abordar. Y bueno, como decía, pues, por parte de la Unión Europea encontramos muchas declaraciones de intenciones muy bonitas, pero nada que pueda traer aquí para explicar un avance en materia de empleos azules, que sería para seguir con lo que decía el profesor Canalda. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. De hecho, ha estado muy interesante. Gracias por ilustrarnos en un sector tan curioso y tan relevante como es el marítimo, que muchas veces se desconoce, y además por vincularlo con una cuestión como las nuevas tecnologías y la digitalización. Desde luego, a mí me ha parecido impresionante muchas de las cosas que hemos comentado. Así que gracias. Sin más dilación, pasaremos a la siguiente ponencia. Si me permiten un momento, colocaré la presentación que tenemos aquí. Ya, también, ¿verdad?
Ay, no, espera. Aprieta, escape. Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias. Bueno, finalmente, para hablarnos sobre la formación en el sector de la justicia, tenemos el placer de contar con el doctor Guillerme Guimaraes Feliciano, o Guillerme Feliciano, como lo conocemos, que es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Clásica de Lisboa. También es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sao Paulo. Y además es juez del trabajo en el Tribunal Laboral de Taubaté, en la provincia de Sao Paulo, Brasil. Sin más dilación, le cedo la palabra durante 20 minutos para que nos comente sobre el sector de la justicia. Muchas gracias. Le pasamos el micrófono. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer al presidente del panel por la presentación tan gentil, al director del Congreso, profesor Riquelme Montes, y a la Universidad de Valencia, por supuesto. Quiero saludar también a mis compañeras de panel. Decir que voy a intentar hablar en español o en portuñol. Ustedes me dirán después. Ya sé que tengo de tener mucho cuidado, por ejemplo, para no confundir. Me gusta la fruta con otra cosa. Entonces, voy a tener cuidado. Me tocaba hablar de la formación profesional jurídica y judicial en Brasil, porque no son el mismo. Y decir que ni siempre en Brasil, y pienso que en el mundo, se admite la noción o el concepto de formación permanente cuando hablamos de profesionales del derecho. Pero a veces sí. De todo modo, voy a hablar de la formación profesional jurídica y judicial en Brasil, quizás con alguna comparación con el caso español. Creo que tengamos muchas similitudes y también diferencias con el caso español, pero de un modo general, porque tenemos una formación similar, pero las formas de acceso, por ejemplo, son muy diferenciadas. La formación complementaria o la formación permanente se hace en Brasil de un modo en la realidad judicial, por ejemplo, y en la realidad de los abogados de una otra manera. Entonces, voy a empezar a hablar por la formación profesional jurídica en general. En Brasil, como creo en España, el ejercicio de la actividad jurídica presupone la educación jurídica superior, universitaria, facultades de derecho. En Brasil tenemos el Estatuto de la Abogacía, la ley 8.994, que en su artículo primero dije que son actividades privadas de la abogacía las siguientes: la postulación a órganos del Poder Judicial y los tribunales especiales. Nosotros tenemos dos excepciones en Brasil: los tribunales especiales para casos de menor complejidad, menos complejos, los juizados especiales, y los tribunales del trabajo, en que se puede postular sin un abogado, pero en general tiene que haber un abogado. Y también son privativas de los abogados las actividades de consultoría, asesoramiento y dirección jurídica.
Y solo se puede ser abogado si se tiene la educación jurídica superior, una formación por una facultad de Derecho. Es curioso, un dado curioso de la compleja y quizás curiosa realidad brasileña, que para nuestro más alto tribunal, el Supremo Tribunal Federal, nuestro Tribunal Constitucional, la Constitución brasileña dice que el Supremo Tribunal Federal se compone de 11 jueces elegidos entre ciudadanos mayores de 35 años y menores de 70 años, de notables conocimientos jurídicos y de intachable reputación. No se habla de formación jurídica. Y eso es verdad. Hubo una situación en los primeros años de la República Brasileña, con el general Floriano Peixoto, entonces presidente de Brasil, en que se nombró un médico para el Tribunal Constitucional brasileño, un médico que entonces tenía formación en medicina y no en derecho. Y este médico ejerció las funciones de juez constitucional por 8 meses. Después, el Senado de la República lo despidió. Pero tenemos esta curiosidad. En Brasil tenemos muchos títulos, ¿no? Nosotros somos pentacampeones de fútbol. Y somos también el país que tiene más facultades de derecho en todo el mundo. Brasil en 2018 tenía más facultades de derecho que todos los países del mundo juntos. Teníamos entonces, en 2018, 1.502 cursos de educación superior para la enseñanza de derecho, en comparación con unos 1.100 cursos en el resto del mundo. Y de estos, eso es el gran problema, de esos 1.502 cursos, solo 232 se desempeñaron satisfactoriamente. Entonces, tenemos un problema con la expansión y la multiplicación de cursos jurídicos en Brasil y, por eso, un problema con la formación de abogados y jueces en la realidad brasileña. Los cursos universitarios de Derecho, de licenciatura en Derecho, tienen en Brasil una duración de entre 4 y 5 años. Y tenemos algunas situaciones nuevas respecto a la formación de profesionales del derecho. En 2017, el Ministerio de Educación en Brasil empezó a autorizar la oferta de cursos de tecnólogo jurídico. No es un licenciado en Derecho, es un técnico en Derecho. Son cursos de pequeña duración, 2 años, y el tecnólogo jurídico va a prestar servicios de apoyo a la práctica jurídica, no las actividades privativas de abogado que había referido, pero actividades de apoyo, como actividades protocolarias en espacios como notarías, bufetes de abogados, agencias inmobiliarias. Y tenemos en el campo judicial una otra novedad, algo que estamos a llamar de residencia jurídica. Hablaba con Oscar, ustedes tienen acá, como nosotros tenemos en Brasil, una fase de la formación de los médicos después de la universidad, de la Facultad de Medicina, en que se hacen entrenamientos en los hospitales, y eso se llama residencia médica. Ahora tenemos en Brasil residencia jurídica. No sé si hay algo como eso en España. Eso es para el ámbito judicial. Foi criado por el Consejo Nacional de Justicia
es la resolución 429 de 2022. Y entonces los licenciados en Derecho que estén cursando una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, o incluso que hayan concluido el curso de pregrado hace un máximo de 5 años, ese licenciado puede realizar como residente jurídico una asistencia práctica a los magistrados y a los servidores del Poder Judicial en el desempeño de sus funciones institucionales. La pregunta es, ¿qué asistencia práctica? ¿Van a redigir decisiones? ¿Van a preparar proyectos de decisiones judiciales? La preocupación que nosotros tenemos y que, por ejemplo, la Asociación Nacional de los Jueces del Trabajo brasileña tiene, es que ese sea básicamente un camino para precarización y para proletarización de los servicios jurídicos. Tener el mismo por un precio más bajo. Tener quien hace la redacción de un fallo, de una decisión judicial, pero sin las exigencias propias de un concurso de admisión a la carrera judicial de los jueces e incluso con pagamentos muy inferiores. Aquí pueden ver la evolución de los cursos jurídicos en Brasil en 1850 con el rey Juan VI de Portugal, Brasil y Algarve. Teníamos los 2 primeros cursos de Derecho en Brasil, en las ciudades de Recife y de São Paulo. La Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, que nosotros llamamos de Facultad del Largo São Francisco. Oscar estudió con nosotros en nuestra facultad, es más antigua que la Universidad de São Paulo. La Universidad de São Paulo es de 1930 y la Facultad de Derecho de 1827. Entonces, en la mitad del siglo XIX, los 2 primeros cursos se crían en Brasil. Después, hasta 2017, tenemos una expansión exponencial de cursos jurídicos en 2017 con 1.203, después con 1.500, como había de decir. Y 10% de los cursos de formación para el derecho son adecuados. Eso es una consideración de la Orden de los Abogados Brasileños. Y 15% solo son los aprobados en el examen para ingresar en la categoría de los abogados. Entonces, los cursos jurídicos en Brasil no están cumpliendo con lo que se espera de una formación jurídica adecuada. ¿Y por qué? Los principales fracasos de la educación jurídica en Brasil están, y voy a hablar aquí porque se ha estudiado en Brasil respecto de la calidad de los cursos jurídicos. En primer lugar, una teoría disociada de la práctica en los cursos jurídicos. Después, clases puramente expositivas, sin ningún protagonismo del alumno. Después, la falta de atención al desarrollo de las competencias profesionales, solamente conteúdos teóricos.
Después, el uso de herramientas obsoletas e inusuales en la práctica jurídica que el profesional va a conocer en los mercados. Y cursos que son incapaces de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Y, de un modo general, las dificultades enfrentadas por los profesionales de derecho y de los profesionales en las carreras universitarias, voy a hablar un poquito de eso ahora, son las dificultades comunes a todos los profesionales profesionales de la enseñanza y de investigación universitaria. Aquí ustedes tienen noticias de periódicos brasileños. Tengo 2 postdoctorados y hoy hago un trabajo de menor valor, en portugués, un bico. ¿Cómo se dice en español? Un trabajo sí, atípico, de pequeño valor, un trabajo precario para ganar dinheiro, triturando títulos, sem perspectiva de empleo em suas áreas. Investigadores doutores aceptam funções abaixo de sua qualificação. Desempleo entre mestres e doutores em Brasil está em la casa de 25%. Essa é nossa realidade. E temos outro fenômeno muito interessante, para não utilizar outra palavra, e que creio exista também em Espanha, que é a discriminação por sobrequalificação. Se tenho um maestro e um doutor, tenho de pagar uma remuneração melhor para o doutor. Então, se eu tenho uma universidade privada e tenho doutores suficientes para lo que me é exigido por el Ministério de la Educação, ¿por qué tendría otros doctores? Entonces, los doctores, los que tienen una formación más alta, son discriminados en los mercados laborales. Hay incluso el concepto de discriminación por sobrecualificación en la doctrina brasileña. Aquí estoy empleando el concepto de Jorge Bolsinhas, un abogado y jurista brasileño, que dice: el hecho de excluir previamente a un candidato del proceso de selección para la obtención de un puesto de trabajo, o de dificultar el crecimiento de un empleado dentro de la empresa, o extinguir su relación laboral por su formación superior a la requerida para la complejidad de las tareas que debe o debería realizar, eso es la discriminación por sobrecualificación. Que ocorre em la fase precontratual, durante a vigência do contrato de trabalho e também no momento da extinção do contrato de trabalho. Temos consequências jurídicas para isso em Brasil, que são dadas por la Lei 9.029 de 95, basicamente 3 medidas para lo que é discriminado, incluso por sobrequalificação, se isso se pode comprobar, ¿no? La primera medida, elegir, dar al profesional discriminado el derecho de elegir entre la readmisión en el empleo, con el reembolso íntegro de todo el periodo de trabajo impedido, o entonces de receber la doble remuneración del periodo de ausencia, por cierto que ajustada monetariamente e incrementada por los intereses legales. Después, se hubo pérdida en su condición profesional por la discriminación, la reclasificación laboral, incluso por orden judicial. Y después, una indemnización por danos morales o extrapatrimoniales.
Pero los cursos jurídicos, las universidades, en particular los cursos privados, tienen también sus alternativas, sus soluciones, ¿no? La ley brasileña de directrices y bases para la educación, ley 9.394, dispone en su artículo 52 que los cursos universitarios deben mantener al menos un tercio del profesorado con un título de maestría o doctorado. Es un requisito exigido en el momento de la acreditación, reacreditación y de autorización de los cursos. Pero ¿cómo hacen los cursos que quieren se desviar de lo que dice la ley brasileña, en el sentido de la mercantilización de la educación superior? Formalizan precontratos con profesores doctores solo para lograr la acreditación o la reacreditación o la autorización de un nuevo curso. Entonces, se acredita una nueva institución de educación superior como que alquilando títulos académicos. Después, con la aprobación del Ministerio de Educación, hay un despido masivo de los docentes más cualificados. Y en general, puede haber la explotación del nombre, del prestigio y de la imagen profesional del profesor como estrategias de marketing de la institución. Tenemos también situaciones que apuntan para enfermedades mentales como un fenómeno, primero, inherente a la sociedad capitalista e inherente a la realidad de los profesionales de la enseñanza jurídica, en especial los que están en formación, másteres y doctores en formación, un segmento altamente impactado por ese fenómeno. Tenemos números crecientes en Brasil. Desde 2009 a 2014, la población de maestros en Brasil creció 60.6%. Y de esos, solamente 62% estaban empleados formalmente. Hay un gran desempleo en esta área. En el caso de los doctores, el crecimiento fue en el mismo periodo del 70.42%. Y la percepción de los másteres y doctores en formación entre 38.9 y 90.6% es de que algún tipo de estresor ha actuado durante el entrenamiento complementario, con las consecuencias como ansiedad, estrés, depresión, fobia social, trastornos alimentarios. Y eso fue objeto de un estudio del programa de posgrado en Biociencia y Educación para la Salud del Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, con datos que creo son alarmantes, ¿no? Entonces, de casi 6.000 alumnos entrevistados, vean que 82% se dicen desmotivados, 79% con dificultad de concentración, 62% con crisis de ansiedad, 62% con dificultades para dormir, 33% tienen de procurar ayuda psicológica, pensamientos de suicidio, y así se va, ¿no? Lo que se ve es que todos los sujetos implicados en la lógica universitaria, sí, está bien, gracias, están presionados por la idea de productividad. Eso se puede ver incluso en la realidad del Poder Judicial. Y eso está en la Constitución brasileña. La Constitución brasileña, en el artículo 93,
dice que para el ascenso de un magistrado, de un juez, un ascenso por merecimiento, como nosotros dijimos, debe haber la medición del mérito según el desempeño y por criterios objetivos de productividad y prontitud en el ejercicio de la jurisdicción. Y el Consejo Nacional de Justicia tiene por política estimular y controlar la productividad de los jueces. Entonces, un juez en Brasil está muchas veces más preocupado en producir números, muchos fallos, muchas decisiones judiciales, do que está preocupado, no está tan preocupado en resolver, en solucionar los dramas personales que subyacen a los procesos judiciales. Aqui temos alguns informes dramáticos. Assim, isso é de um periódico, Folha de São Paulo, de Brasil. É como se tuvieras que ser 1001 usos. Os assessores acadêmicos exigem que o estudante de posgrado realize, además de sua investigação, outras exigências de laboratório que ensine em seu lugar. A jornada laboral é de 12 horas diárias. Además, teremos de produzir artículos e redactar numerosos informes para as agências de financiação. Outros hablam de pensamentos suicidas e vamos por aí. Não é? Hablaria da formação judicial, não temos mais tempo, apenas para dizer que nesta semana, martes, 14 de novembro, o Consejo Nacional de Justiça em Brasil estableció el nuevo examen nacional de judicatura. Entonces, para todos los tribunales y para todas las ramas del Poder Judicial brasileño, el candidato tendrá de hacer primero un examen nacional unificado en que las preguntas tratam de direito constitucional, administrativo, formação humanística, direitos humanos, direito penal, direito mercantil, direito civil, direito processual civil. Nada sobre direito del trabalho. Nada sobre direito processal laboral. Que juízes tendremos? Vou terminar com autor conocido de todos nosotros, un gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, que dice: la educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. Eso es un camino a seguir en mi pensamiento. La formación profesional ideal, incluso y principalmente, voy a decir, para las profesiones jurídicas, debe emancipar, no esclavizar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy obrigado por tu ponencia, ha estado muy interesante y creo que también ha sido útil para comparar los distintos modelos de formación de personal, bueno, de jueces, de personal de judicatura, etcétera, en España y en Brasil. Así que nada, muchas gracias también al resto de ponencias que hemos tenido en esta mesa y sin más dilación pasamos, si le parece bien a los directores, a la clausura del Congreso. Gracias.
Bien, pues muchas gracias. De nuevo me enfrento a vosotros, como en la inauguración, con un poco de prisas en esta ocasión porque ya estamos cansados después de estas jornadas, de este congreso tan largo, pero no me voy a resistir a decir unas palabras para explicar un poco lo que ha sido el congreso, cómo se ha ido construyendo y también un poco las conclusiones. En primer lugar, me gustaría comenzar por el cómo se ha ido construyendo. Desde luego, teniendo en cuenta el cartel y teniendo en cuenta la cantidad de personas que han pasado por aquí, como decía en la inauguración, se pueden hacer una idea de la labor que hemos realizado, y digo hemos, y me gusta, y he querido que me acompañasen en la mesa parte del equipo, no hemos podido estar todos, pero parte del equipo que hemos logrado llevar a cabo esta tarea. Y también, aunque luego volveré a los agradecimientos, comenzar agradeciendo por la financiación de este congreso, porque esto no se hace sin dinero, desde luego, tanto al proyecto de la Generalitat, tanto a la Generalitat Valenciana por conceder este proyecto que aparece en la imagen, que es un proyecto de investigación que se nos concedió, que tengo el honor de ser el investigador profesional, sobre la regulación de la formación para el empleo ante el reto de la transición digital, ecológica, territorial y hacia la igualdad en la diversidad. También, por supuesto, y además tengo la satisfacción de tener aquí tanto al director como a la secretaria de este Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, porque también han contribuido, y no poco financieramente, a la realización de este congreso. Y también tengo el honor de tener a la secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y, por lo tanto, también quería agradecer porque también han aportado en este sentido. Bueno, antes de pasar a los últimos agradecimientos, simplemente recordar un poco cuáles han sido las características de este congreso. De hecho, yo creo que, bueno, Ángela, deberías estar aquí. Deberías... No, súmate, sí. Nada, decía que en cuanto a las características, yo creo que se ha cumplido ese enfoque transversal que se buscaba. Yo creo que no puede ser de otra manera en un tema como el de la formación. Algunas personas decían bueno, que yo era especialista en esto. Es cierto que obviamente me gusta la materia, pero como pueden observar, es imposible abarcar todo porque hay mucho y no se puede... uno no puede saber de todo, y por lo tanto estoy agradecido también a todos los ponentes por todo lo que he aprendido. Me lo llevo. Además, también quiero decir que no solo está en este blog de notas que está repleto, sino también vamos a tener todos la oportunidad, como se ha grabado la sesión, será difundida por YouTube, y por lo tanto quien quiera repasar alguna o varias de las ponencias tendrá esa oportunidad. Bueno, pues este congreso ha congregado a más de 20 ponentes, 9 moderadores, a quien también les agradezco la función. Hemos recibido 9 comunicaciones, aunque se han presentado solo algunas de ellas. Y bueno, como decía, pues tiene ese carácter multidisciplinar o interdisciplinar, porque también ha congregado a, sobre todo, eminentemente juristas, pero también, como han visto, sociólogos, personas especialistas en geografía, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho más, pero no me puedo despedir sin el turno de agradecimientos. En primer lugar, como decía, a la Facultad de Derecho por cedernos estas instalaciones. Quiero decir también que no hemos contado con su financiación, pero porque tampoco la he pedido. Eso también es cierto. Y también por la presencia de su secretaria en la inauguración. Al departamento nuevamente por también la cesión de estas instalaciones, la financiación y la presencia, como decía, de sus máximos representantes. Por supuesto, dentro del departamento, al personal de secretaría, que ha sido fundamental para poder gestionar todos esos viajes, alojamientos y demás. Y personalmente me gustaría resaltar la figura de Rosa Ruiz, que es la jefa de secretaría y que es siempre un ejemplo de profesionalidad y de esfuerzo, y que sin ella sería muy difícil organizar cualquier cosa. También a los compañeros del departamento que han ido pasando por aquí y que me apoyan, bueno, que nos apoyan a todos los que estamos comenzando en esta carrera académica en todos los aspectos. A los ponentes, por supuesto, por todo lo que nos han aportado. A los asistentes, y dentro de los asistentes, si me lo permiten, voy a resaltar la figura del estudiantado y concretamente de Mohamed, porque
tenían solo la obligación la obligación entre comillas, se les suma para evaluación continua, pero también tienen la obligación de pasar por una de las mesas de algún congreso, no solo de este, o podría ser cualquier otro, y Mohamed se ha quedado aquí toda la mañana y además le he visto tomando notas y por lo tanto, retomando un poco lo que decía Jorge Hermosilla, que decía que el emprendedor como que no se hace, sino que nace. Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que desde luego hay ese componente innato del emprendedor, pero también es cierto que es necesario ofrecerle información, herramientas, recursos para que esa persona lleve a cabo esa tarea. Bien, como decía, los asistentes y por supuesto he dejado para el final, pero por supuesto no menos importante, al comité organizador, que como digo me acompaña en su mayor parte. Todos nos hemos preocupado de todas las tareas, pero por ejemplo, Talita yo creo que es la crack, la diseñadora de los carteles y bueno, y como secretaria también ha aportado muchísimo. John Albert es el culpable de que muchos de los ponentes que habéis pasado por aquí hayáis llegado. John Albert lo tengo aquí. Hayáis llegado con la colaboración, por supuesto, de la agencia de viajes hasta aquí, que hayáis alojado, os hayáis alojado y espero que haya sido grata vuestra estancia aquí en Valencia y no obstante estamos a vuestra disposición. Acaba de llegar la última componente del comité ¿La última no? Falta Sergio, es verdad. De hecho, Sergio era el siguiente. Sergio Yagüe, que se ha encargado especialmente de la cuestión de las comunicaciones. Yo creo que ha hecho un seguimiento desde el principio hasta el final de las comunicaciones y por lo tanto los comunicantes estarán muy agradecidos por ello. También le ha ayudado en esa tarea Olga. Y Olga y Ángela, que las tengo por aquí, han sido sobre todo las que se han encargado de la cuestión de la logística, las cuestiones técnicas. Yo creo que sin Ángela nos sería también muy complicado, tendríamos muchos más dolores de cabeza en ese sentido. También se van a encargar ellas de los certificados, por lo tanto, tratarles bien. Y finalmente quería dejar a Jaime, porque yo creo que ha sido el machaca, o mejor dicho, el chico para todo, y también ha aportado mucho a este congreso. Y con esto, sin más dilación, y porque ya tenemos hambre todos, doy por clausurado este congreso agradeciendo nuevamente vuestra asistencia hasta el final. Gracias.